La preocupación te ha hablado por demasiado tiempo. Hoy escucha la voz que puede calmar tu alma. Si estás aquí, quizá conoces muy bien esa sensación de vivir con la mente cansada, con el corazón acelerado y con pensamientos que no se detienen. Sabes lo que es intentar ser fuerte mientras algo dentro de ti pide un respiro. Este libro comienza justo allí, en ese punto donde la preocupación pesa más de lo que debería. Aquí no encontrarás reproches. Encontrarás una invitación, a descansar, a soltar lo que no puedes controlar y a dejar que Dios te muestre una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en tu vida. Antes de continuar, te invito a apoyar este espacio. Dale like, suscríbete y descarga el cuaderno de actividades con ejercicios diarios desde el enlace que está en la descripción. Todo este contenido fue creado para acompañarte paso a paso hacia una vida más ligera y confiada. Bienvenido a No te preocupes más. Que Dios hable a tu corazón mientras avanzas. Introducción. Todos conocemos la sensación de una preocupación que no se detiene. A veces comienza como un pensamiento pequeño, casi inofensivo, pero termina creciendo hasta ocupar cada rincón de la mente. La ansiedad no siempre se presenta como un grito. Muchas veces aparece en forma de silencio, de inquietud constante, de noches largas donde la mente no encuentra descanso. Vivimos en un mundo que nos enseñó a anticipar lo peor, a resolverlo todo y a cargar incluso lo que no podemos controlar. Sin darnos cuenta, empezamos a creer que preocuparse es normal, que vivir tensos es inevitable, que la ansiedad es parte de la vida. Pero Dios jamás nos creó para vivir así. Él no diseñó nuestra mente para la tormenta permanente, ni nuestro corazón para cargar pesos que solo Él puede sostener. Jesús no nos dijo no se afanen como una obligación, sino como una invitación. Una invitación a vivir de otra manera. A respirar. A descansar. A confiar. Este libro nace de esa invitación divina, la oportunidad de aprender a dejar la ansiedad en manos de Dios. No se trata de negar los problemas, sino de aprender a verlos desde la fe. No se trata de ignorar la realidad, sino de descubrir que Dios está presente incluso en medio del caos. Aquí encontrarás una guía profunda y práctica para comprender tu mente, escuchar tu alma y entregar tus cargas a quien realmente puede sostenerlas. Si hoy cargas preocupaciones, temores o pensamientos que no puedes detener, este libro es para ti. Dios quiere enseñarte a vivir sin afán, sin miedo, sin esa ansiedad que roba tu paz. Él quiere que descubras que no tienes que preocuparte más, porque tu vida está segura en sus manos. Capítulo 1. Cuando la preocupación domina el alma. Punto 1. El ciclo de la preocupación, cómo empieza y por qué se alimenta. La preocupación raramente empieza como una tormenta, casi siempre nace como una idea pequeña, un pensamiento momentáneo que parece inofensivo. Pero la mente, cuando está cansada o llena de incertidumbre, convierte ese pensamiento en un hilo que jala una y otra vez, hasta construir un nudo difícil de desatar. Así comienza el ciclo de la preocupación, no con grandes temores, sino con pequeños escenarios que imaginamos y alimentamos sin darnos cuenta. La mente humana está diseñada para protegernos, para anticipar riesgos y preparar respuestas. Esa función es buena en esencia. El problema surge cuando la mente comienza a anticiparse a todo, a imaginar lo que aún no existe, a construir posibilidades negativas como si fueran certezas. Entonces, lo que comenzó como una duda se transforma en angustia, y lo que era una inquietud termina convirtiéndose en un estado constante de alerta interior. La preocupación se alimenta de repetición. Cuanto más pensamos en algo que tememos, más grande se vuelve en nuestro interior. El subconsciente lo toma como una señal de peligro y activa mecanismos que aumentan la tensión, aceleran el pensamiento y nublan la percepción. Así, una mente preocupada empieza a ver amenazas incluso donde no las hay. La preocupación también se alimenta de silencio emocional, cuando no expresamos lo que sentimos, cuando llevamos carga solos, cuando damos por hecho que nadie podría entender nuestro temor. Pero lo más profundo es que la preocupación crece cuando olvidamos quién sostiene nuestra vida. La mente ansiosa se aferra al control porque teme que, si no lo hace, todo se derrumbará. Sin embargo, la preocupación no nos protege, nos desgasta, nos dispersa y nos desconecta de la paz que Dios quiere darnos. La preocupación promete seguridad, pero entrega cansancio. Promete control, pero produce agotamiento. En su raíz,
La preocupación es un recordatorio de que algo dentro de nosotros necesita descanso, dirección y confianza. Es la señal interna de un alma que ha asumido una responsabilidad que no le corresponde. Es el susurro de una mente que ha olvidado descansar en Dios. Y cuando reconoces ese ciclo, puedes comenzar a romperlo. Punto 2. ¿Qué realmente dice Dios sobre la preocupación? A lo largo de la Biblia, Dios nos habla con una claridad sorprendente sobre la preocupación. No lo hace desde el reproche ni desde la exigencia, sino desde el amor. Cada vez que Dios dice no temas o no te afanes, no está ordenando algo imposible, está recordándonos que no estamos solos, que nuestra vida no depende únicamente de nuestra fuerza y que la preocupación no es el camino que Él quiere para nosotros. Jesús dedicó una parte completa de su enseñanza a hablar del afán. Dijo que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, que el Padre alimenta a las aves y viste a los lirios, y que nosotros somos infinitamente más valiosos. La invitación no es a la pasividad, sino a la confianza. Él nos mostró que la preocupación no añade nada a nuestra vida, que no cambia el futuro y que, por el contrario, nos roba el presente. Cuando Jesús dijo no se afanen, estaba llamándonos a vivir de una manera distinta, a ver el mundo desde la perspectiva del Padre, no desde el miedo que produce la incertidumbre. Dios no ignora las cargas que llevamos. Él sabe que la vida puede ser difícil, que hay momentos de presión, decisiones complejas y situaciones que escapan a nuestra capacidad. Por eso su invitación es más profunda. Echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Estas palabras revelan un Dios que no solo observa, sino que cuida, un Dios que no solo pide confianza, sino que la sostiene con su fidelidad. La preocupación surge cuando olvidamos quién está a cargo. Cuando creemos que todo depende de nuestra fuerza, nuestra habilidad o nuestro control. Pero Dios nos recuerda que Él es quien abre caminos, quien sostiene, quien provee, quien guía. La preocupación disminuye cuando la verdad de Dios ocupa el lugar que antes tenía el miedo. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque nuestra perspectiva se alinea con su presencia. El mensaje de Dios sobre la preocupación no es una corrección, es un abrazo. Es la voz del Padre diciendo, confía en mí. No tienes que cargar esto solo. Es la invitación constante a mirar más allá del temor y a recordar que, incluso cuando la mente se inquieta, el corazón puede descansar si aprende a apoyarse en Dios. Cuando entendemos lo que Dios realmente dice sobre la preocupación, descubrimos que su propósito no es hacernos sentir culpables por preocuparnos, sino mostrarnos un camino para vivir libres de aquello que nos roba la paz. La preocupación no desaparece por esfuerzo, sino por confianza. Punto 3. La raíz espiritual de la ansiedad. La ansiedad no nace únicamente en la mente, nace en el alma. Antes de manifestarse como pensamientos acelerados o sensaciones físicas, comienza como una desconexión interna, una distancia entre nuestra confianza y la verdad de Dios. La preocupación suele ser el síntoma visible, pero la raíz espiritual es más profunda, un corazón que ha perdido la sensación de estar sostenido. La ansiedad surge cuando el alma se siente sola frente a la vida. Puede que sepamos, de forma racional, que Dios está con nosotros, pero en lo profundo sentimos que debemos resolverlo todo, protegernos, anticiparnos, sobrevivir. Esa brecha entre lo que sabemos y lo que sentimos produce inestabilidad interior. No es falta de fe, es una fe que ha sido herida, cansada o desgastada por la experiencia. Las heridas del pasado también se alojan en esta raíz. Situaciones donde no nos sentimos protegidos, momentos de abandono, pérdidas inesperadas o temporadas de incertidumbre prolongada. Esas memorias, aun sin darnos cuenta, moldean nuestra manera de enfrentar el presente. La mente empieza a reaccionar desde lo vivido, no desde lo que Dios promete. Y así, la ansiedad no solo responde a lo que está ocurriendo, sino a todo lo que tememos que podría ocurrir. Otra raíz espiritual de la ansiedad es el deseo profundo de control. Cuando creemos que nuestra seguridad depende de mantener cada detalle bajo vigilancia, el alma se carga con un peso que no puede sostener. La ansiedad se vuelve entonces el recordatorio constante de que intentamos llevar una responsabilidad que nunca fue nuestra. Dios no nos pidió controlar, sino confiar, no nos pidió anticiparnos, sino seguir su guía paso a paso. Pero la raíz más profunda de la ansiedad está en la desconexión con la voz de Dios.
Cuando esa voz se apaga en nuestro interior, el miedo habla más fuerte. La preocupación crece cuando olvidamos quién es Él, cómo cuida, cómo sostiene, cómo provee. No es que Dios se aleje, es que nuestras circunstancias ensordecen el alma. Y en ese silencio, la ansiedad encuentra espacio para crecer. La sanidad comienza cuando reconocemos esa raíz y la exponemos a la luz de Dios. No para sentir culpa, sino para permitir que Él toque aquello que no podemos resolver solos. Cuando el alma vuelve a sentirse acompañada, la ansiedad pierde fuerza. Cuando recordamos que el control no nos pertenece, la preocupación se desarma. Cuando escuchamos nuevamente la voz del Padre, el miedo deja de ser guía. La raíz espiritual de la ansiedad no se trata de debilidad, sino de necesidad. Necesidad de dirección, de consuelo, de verdad, de presencia. El alma no busca ser perfecta, busca sentirse segura. Y la verdadera seguridad nace cuando sabemos, profundamente, que estamos en manos de Dios. Reflexión del capítulo 1. La preocupación no es un enemigo que aparece de repente, es una señal de que algo dentro de nosotros está pidiendo descanso. Es el eco de un alma que se ha sentido sola frente a la vida, de una mente que ha llevado cargas que no le corresponden y de un corazón que ha olvidado, por un momento, en quien puede confiar. Reconocer la preocupación no es fallar en la fe, es el primer paso para volver a escuchar la voz de Dios en medio del ruido. Cuando entiendes que la preocupación no define tu identidad, sino que revela una necesidad, algo empieza a liberarse dentro de ti. La ansiedad pierde poder cuando la miras con honestidad y la presentas delante de Dios. Él no te pide que seas fuerte por tu cuenta, sino que te acerques tal como eres, cansado, inquieto, confundido, necesitado. Dios no te reprocha tu preocupación, te recuerda que no estás solo. Su presencia es la respuesta que tu alma busca, y su paz es el refugio que tu mente anhela. Permite que esta verdad descienda a lo profundo, no tienes que llevar la carga solo. Cuando reconoces esto, el alma respira y la preocupación empieza a ceder. Ejercicio del capítulo 1. Reconociendo la preocupación para entregarla. Busca un lugar tranquilo donde puedas estar a solas por unos minutos. Siéntate con la espalda recta y respira hondo 3 veces, dejando que el aire entre y salga con suavidad. Cuando tu respiración se estabilice, toma una hoja o tu cuaderno espiritual. Escribe 3 preocupaciones que hoy ocupan tu mente. No intentes ordenarlas ni justificarlas, anótalas tal como vienen. Observa cada una con sinceridad, como si estuvieras viendo desde afuera aquello que pesa dentro de ti. Luego, lee en voz baja cada preocupación y pregúntate, ¿qué parte de esta carga he intentado llevar solo? Permite que la respuesta surja sin presión. A veces descubrirás miedo, a veces control, a veces cansancio. Cuando lo tengas claro, escribe una frase de entrega: Señor, esto te lo entrego. No quiero cargarlo en mis fuerzas. Cierra el ejercicio con 1 minuto de silencio. No busques sentir algo en particular. Solo descansa. La entrega no siempre produce alivio inmediato, pero sí abre la puerta para que Dios comience a obrar en lo invisible. Repite este ejercicio durante la semana si sientes que las cargas regresan. Cada entrega es un acto de confianza, y cada acto de confianza debilita el poder de la preocupación. Capítulo 2. La paz que viene de Dios y no de la mente. Punto 1. La diferencia entre tranquilidad humana y paz divina. La tranquilidad humana es frágil. Depende de que las circunstancias estén a nuestro favor, de que las cosas salgan como imaginamos, de que nada inesperado nos sorprenda. Es un estado que se sostiene mientras todo está bajo control. Cuando algo cambia, se quiebra con facilidad. Esta tranquilidad es valiosa, pero no es suficiente para sostener el alma. Es temporal, limitada y vulnerable. La paz divina, en cambio, no nace de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. No depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que está ocurriendo adentro. Es una paz que no exige que todo sea perfecto, porque descansa en el carácter de un Dios perfecto. La tranquilidad humana calma la mente, la paz divina ancla el alma. La primera se siente cuando los problemas se reducen, la segunda se experimenta incluso cuando los problemas permanecen. La tranquilidad humana se logra con esfuerzo. Organizamos, planificamos, anticipamos, controlamos.
Intentamos mantener todas las piezas en su lugar para no sentirnos vulnerables. Pero la paz divina no se construye, se recibe. No se obtiene por cálculo, sino por rendición. Proviene de confiar en que Dios está presente, aun cuando la evidencia visible parece insuficiente. Una diferencia clave es que la tranquilidad humana busca evitar el dolor, mientras que la paz divina nos acompaña dentro del dolor. La mente intenta escapar de lo que teme. Dios ofrece compañía en lo que enfrentamos. Por eso su paz sobrepasa todo entendimiento, no sigue la lógica humana. Una persona puede estar atravesando un momento difícil, y aún así, sentir una serenidad que no proviene de explicaciones, sino de la certeza interior de que no está sola. La tranquilidad humana se agota cuando la vida se vuelve pesada, cuando surgen dudas o cuando el futuro se vuelve incierto. La paz divina, sin embargo, se fortalece en esos momentos. Es en la tormenta donde más claramente se percibe la diferencia. La mente se inquieta, pero el alma se sostiene. La razón se agota, pero la fe permanece. Esta paz no niega la realidad, la ilumina. No elimina los desafíos, nos enseña a enfrentarlos desde un lugar de confianza. Dios no promete ausencia de dificultades, pero sí su presencia en cada una de ellas. Y cuando el alma descansa en esa verdad, la preocupación pierde su dominio. La paz divina actúa como un refugio silencioso donde el corazón aprende a respirar incluso cuando la vida se inclina hacia lo inesperado. Comprender esta diferencia es esencial, porque muchas personas buscan tranquilidad cuando lo que realmente necesitan es paz. La tranquilidad depende de lo externo, la paz depende de Dios. Y cuando permitimos que esa paz gobierne nuestro interior, descubrimos una libertad que ninguna circunstancia puede arrebatar. Punto 2. Cómo la presencia de Dios transforma la ansiedad. La ansiedad tiene la capacidad de ocupar cada rincón de la mente. Se instala en los pensamientos, altera el ritmo del corazón, consume la energía y nubla la claridad interior. La presencia de Dios, sin embargo, actúa de manera completamente distinta. No irrumpe con fuerza, sino que llega como un susurro que ordena, calma y realinea lo que la ansiedad ha desajustado. Mientras la ansiedad acelera, la presencia de Dios desacelera. Mientras la ansiedad confunde, la presencia de Dios trae claridad. La transformación no ocurre porque desaparezcan las circunstancias, sino porque la presencia divina cambia la forma en que las vivimos. Cuando Dios se acerca al alma, la mente deja de interpretar la realidad desde el temor y comienza a verla desde la fe. La ansiedad suele construirse sobre escenarios que imaginamos. La presencia de Dios se funda en una verdad que permanece. Es esa verdad la que empieza a desactivar el miedo, no por confrontación, sino por sustitución. Donde entra la luz, la oscuridad retrocede sin resistencia. Una de las razones por las que la ansiedad disminuye en la presencia de Dios es porque deja de ser sostenida solo por la mente. Cuando estamos solos con nuestros pensamientos, ellos toman formas exageradas, dramáticas o distorsionadas. Pero cuando los llevamos delante de Dios, pierden su poder. Lo que parecía imposible se vuelve manejable, lo que parecía amenazante se vuelve claro, lo que parecía urgente deja de tener dominio. La presencia de Dios reordena el paisaje interior. Además, la ansiedad se alimenta de la sensación de desprotección. La mente teme porque siente que todo depende de su capacidad. En cambio, cuando el alma recuerda que está siendo cuidada, vigilada y guiada, ocurre un descanso inmediato. No es que la ansiedad desaparezca por completo, sino que se debilita porque reconoce una fuerza mayor que la sostiene. La presencia de Dios trae esta certeza: no estás solo, no estás desamparado, no estás cargando la vida por tus propias fuerzas. En momentos de ansiedad, la presencia de Dios también actúa como un ancla. La mente puede divagar hacia el pasado o anticiparse al futuro, pero la presencia de Dios nos trae de vuelta al presente. Nos ubica en el ahora, en el único lugar donde podemos escuchar su voz y recibir su paz. Y es en ese presente acompañado donde el alma respira con libertad. La transformación más profunda ocurre cuando comprendemos que Dios no llega para juzgar nuestra ansiedad, sino para acompañarla. Él no exige calma para acercarse, se acerca para traer calma. Su presencia no es una recompensa para los fuertes, sino un refugio para los débiles. Y en ese refugio, la ansiedad pierde su autoridad porque ya no gobierna el interior, lo gobierna la paz. Con el tiempo,
El alma aprende este misterio. La ansiedad no se vence luchando contra ella, sino permaneciendo en la presencia de Dios. Porque donde Él habita, la ansiedad se convierte en un susurro que ya no dirige la vida. Punto 3. El descanso espiritual como refugio. El descanso espiritual no es simplemente un momento de quietud o una pausa en medio del cansancio. Es un refugio, un lugar interior donde el alma se fortalece y la mente deja de pelear consigo misma. No se trata de dormir más, de desconectarse del mundo o de buscar distracciones pasajeras. El descanso espiritual es la experiencia de entregarle a Dios aquello que la mente intenta cargar sola. Es permitirle al alma recordar que no fue creada para vivir en tensión permanente. A diferencia del descanso físico, el descanso espiritual sucede aún cuando las circunstancias externas no cambian. Es la calma que llega cuando el corazón reconoce que Dios está presente y que su presencia es suficiente. Muchas veces pensamos que descansamos cuando todo está resuelto, pero en realidad descansamos cuando recordamos que no tenemos que resolverlo todo. El verdadero descanso nace de la rendición, no de la solución. Este descanso también funciona como un refugio porque le devuelve al alma su centro. La ansiedad dispersa los pensamientos, los multiplica y los acelera. Pero el descanso espiritual reúne todo aquello que está fragmentado. Trae de vuelta al corazón al lugar donde puede escuchar la voz de Dios y distinguirla del ruido interno. Cuando el alma descansa, la mente deja de anticipar, deja de exagerar, deja de temer, empieza a confiar. Otra razón por la que el descanso espiritual es un refugio es porque nos recuerda nuestra verdadera posición. No somos sustentadores de nuestra propia vida, somos sostenidos. No somos quienes deben tener todas las respuestas, seguimos a aquel que las tiene. Este reconocimiento no debilita, libera. Quitarse de encima la responsabilidad de controlar lo incontrolable produce un alivio que ninguna técnica mental puede igualar. Entrar en descanso espiritual también significa detener la lucha interior. La ansiedad crea un conflicto entre lo que sentimos y lo que sabemos, entre lo que tememos y lo que creemos. El descanso permite que esa lucha se apague. No porque ya no haya preguntas, sino porque confiamos en que Dios está trabajando incluso cuando no tenemos claridad. El descanso no anula el movimiento de Dios, lo permite. Finalmente, el descanso espiritual es un refugio porque es un acto de fe. Descansar en Dios es reconocer que su amor es más fuerte que nuestro temor, que su cuidado es más grande que nuestras preocupaciones, y que su paz puede sostenernos incluso cuando la mente tiembla. Es elegir permanecer en un espacio interior que no depende de lo externo, sino de la presencia constante del Padre. Cuando aprendemos a entrar en ese descanso, descubrimos que no es un escape, sino una fortaleza. No es pasividad, sino confianza. No es detener la vida, sino caminar dentro de ella con un corazón firme y una mente en paz. Reflexión del capítulo 2. La paz que Dios ofrece no se parece a la tranquilidad que tratamos de construir por nosotros mismos. La tranquilidad humana depende de que todo esté en orden. La paz divina nace incluso en medio del desorden. Es una paz que no exige explicaciones, que no pide garantías y que no desaparece cuando la vida se vuelve pesada. Es un ancla silenciosa que sostiene el alma cuando la mente se agota. Comprender que Dios transforma la ansiedad con su presencia nos libera de intentar controlarlo todo. La mente quiere anticiparse, pero el corazón encuentra descanso cuando reconoce que no necesita hacerlo. La paz divina no llega porque resolvimos nuestros temores, sino porque los presentamos delante de aquel que puede sostenerlos sin quebrarse. El descanso espiritual no es un lujo ni una excepción, es una invitación diaria. Es la manera en que Dios nos recuerda que no estamos solos, que su presencia es suficiente y que su amor es más fuerte que cualquier inquietud. Cuando elegimos entrar en ese descanso, aunque sea por un momento, algo dentro de nosotros se ordena, se aquieta y se renueva. Ejercicio del capítulo 2. Practicando el descanso espiritual. Busca un espacio donde puedas estar en silencio, sin interrupciones. Siéntate en una posición cómoda y cierra los ojos por unos instantes. Deja que tu respiración se vuelva lenta y constante. No intentes controlar nada, solo permite que el aire entre y salga mientras tu cuerpo se acomoda. Cuando sientas que tu mente empieza a aquietarse, coloca tus manos sobre tu pecho, como un gesto de entrega. Luego,
Piensa en aquello que hoy te ha robado la paz. Puede ser una situación, una conversación, una decisión pendiente o un temor que no termina de irse. No luches contra ese pensamiento, deja que se presente tal como es. Ahora, imagina que colocas esa preocupación en las manos de Dios. No como una idea simbólica, sino como un acto real. Permite que tu corazón diga en silencio, aquí te entrego esto. No quiero llevarlo solo. Mantén esa frase en tu interior por unos segundos más, hasta que empieces a sentir que la carga disminuye, aunque sea un poco. Después, respira profundo 3 veces y permanece quieto un minuto adicional. No busques sentir algo extraordinario. El descanso espiritual no siempre se manifiesta con emociones intensas, muchas veces llega como un susurro, un alivio leve, una pequeña claridad que antes no estaba. Esa es la señal de que Dios ha recibido lo que entregaste. Para finalizar, escribe en tu cuaderno lo que dejaste en manos de Dios y cómo te sentiste al hacerlo. Haz este ejercicio cada vez que la ansiedad intente dominar tu interior. El descanso espiritual se fortalece con la constancia, y cada entrega abre más espacio para que la paz divina habite en ti. Capítulo 3. Soltar el control, el acto más profundo de fe. Punto 1. ¿Por qué la ansiedad nace del deseo de controlar? La ansiedad rara vez aparece sin motivo. Generalmente surge cuando intentamos sostener con nuestras propias fuerzas aquello que no fue diseñado para estar en nuestras manos. El deseo de controlar es, muchas veces, un intento de protegernos del dolor, de evitar lo inesperado o de asegurar un resultado que nos dé tranquilidad. Sin embargo, este deseo, aunque parezca natural, es uno de los principales generadores de ansiedad. La mente humana busca constantemente predecir y anticipar. Quiere tener respuestas para cada escenario, soluciones para cada problema y certezas para cada duda. Cuando siente que pierde el control, se inquieta. Cuando no puede dominar el futuro, se desgasta tratando de imaginarlo. Y cuando la vida toma un rumbo distinto al que esperaba, la mente entra en tensión, porque se enfrenta a la vulnerabilidad que intentaba evitar. El control se vuelve una carga cuando lo asumimos como responsabilidad fundamental. Es entonces cuando empezamos a creer que todo depende de nosotros, nuestra seguridad, nuestro bienestar, nuestras relaciones, nuestro futuro. Esta percepción crea un peso interno que el alma no puede sostener. No porque sea débil, sino porque no fue creada para llevar ese tipo de carga. La ansiedad es, en ese sentido, un indicador de que hemos tomado en nuestras manos lo que debería estar en las manos de Dios. Intentar controlar cada detalle también nos desconecta de la confianza. La fe descansa, el control se tensa. La fe acepta los procesos, el control lucha contra ellos. La fe camina paso a paso, el control intenta correr para adelantarse a lo desconocido. Cuando la necesidad de controlar se vuelve dominante, dejamos poco espacio para que Dios guíe nuestra vida. Y en esa ausencia, la ansiedad se hace más fuerte, porque no encuentra descanso. Además, el control crea una ilusión de poder. Creemos que mientras más intentemos manejarlo todo, más seguros estaremos. Pero la realidad es que la vida es cambiante, impredecible y, a veces, completamente fuera de nuestro alcance. Aferrarnos al control nos coloca en una batalla constante contra lo inevitable. La ansiedad nace porque luchamos contra una realidad que no podemos modificar. El deseo de controlar también se alimenta de las experiencias pasadas. Si en algún momento fuimos heridos, abandonados o expuestos a situaciones que escaparon a nuestra capacidad, la mente construyó la idea de que debía protegernos. Y aunque esta intención tiene una raíz comprensible, termina convirtiéndose en una prisión interna. La ansiedad es la señal de que esa estrategia ya no funciona, de que el alma necesita un camino distinto, el camino de la entrega. Comprender que la ansiedad surge del deseo de controlar no es una acusación, sino una revelación. Es la oportunidad de reconocer dónde nos hemos aferrado más de la cuenta y donde necesitamos permitir que Dios tome el lugar que le corresponde. Soltar el control no significa renunciar a la responsabilidad, sino renunciar a la ilusión de que todo depende de nosotros. Y en ese acto, la ansiedad comienza a perder fuerza. Punto 2. Entregar lo que no puedes cambiar. Una de las realidades más difíciles de aceptar es que hay aspectos de la vida que no están bajo nuestro dominio. Podemos influir,
decidir, actuar y esforzarnos, pero no todo está en nuestras manos. Sin embargo, la mente lucha contra esta verdad. Insiste en intentar modificar lo que no cambia, arreglar lo que no depende de ella o anticipar lo que jamás podrá ver. Esta lucha interna genera un desgaste profundo. La ansiedad se intensifica cuando no aceptamos nuestros límites naturales y espirituales. Entregar lo que no podemos cambiar es un acto espiritual que requiere valentía. No se trata de pasividad ni de indiferencia, sino de reconocer con humildad que hay procesos que solo Dios puede tocar. Muchas veces creemos que rendir algo es fracasar, cuando en realidad es permitir que aquel que sí tiene poder intervenga. La entrega no minimiza nuestra responsabilidad, simplemente coloca el peso donde realmente debe estar. Este acto de entrega comienza con una pregunta honesta: ¿puedo hacer algo más, o ya hice todo lo que está en mis manos? Cuando la respuesta es que ya hiciste lo que podías, entonces lo que queda pertenece a Dios. Forzarlo, insistir, resistirse o preocuparse no cambia la situación, pero sí desgasta profundamente el alma. La entrega es el momento en que elegimos confiar más en la capacidad de Dios que en la nuestra. Entregar también significa aceptar que no entendemos todo. Hay circunstancias que superan nuestra lógica, momentos que parecen injustos o procesos que no encajan en nuestros planes. En esos casos, la mente quiere explicaciones, quiere razones, quiere claridad inmediata. Pero Dios no siempre revela el porqué, muchas veces revela solo su presencia. Y es en esa presencia donde encontramos la fortaleza que la mente no alcanza. A veces, lo que debemos entregar no es una situación, sino una emoción, un temor persistente, un recuerdo que duele, una decepción que aún pesa, una expectativa que no se cumplió. Engañamos a nuestra alma cuando creemos que podemos resolverlo todo a través de la voluntad. Hay heridas que sanan solo cuando se colocan en manos de Dios, porque Él tiene acceso donde la mente no puede llegar. Entregar lo que no podemos cambiar también requiere paciencia. No es simplemente decir lo dejo en tus manos, sino permanecer en esa decisión aun cuando la ansiedad quiera retomar el control. Es un ejercicio diario: soltar, recordar, confiar, soltar otra vez. Con el tiempo, esta práctica se convierte en una forma de vida, una postura interior que elige descansar antes que resistir. La entrega más profunda sucede cuando comprendemos que Dios no nos pide que soltemos para complicarnos, sino para liberarnos. Lo que no podemos cambiar no está allí para frustrarnos, sino para enseñarnos a depender de Él. Cuando entregamos aquello que nos sobrepasa, descubrimos que Dios no solo recibe nuestra carga, sino que nos sostiene en el proceso. Y en esa entrega constante, la ansiedad pierde su fuerza, porque deja de ser alimentada por un corazón que intenta controlar lo incontrolable. Punto 3. Confiar sin ver el camino completo. Confiar en Dios sin ver el camino completo es uno de los mayores desafíos de la vida espiritual. La mente humana está acostumbrada a basar su seguridad en lo visible, en lo que puede calcular, anticipar y entender. Cuando las cosas están claras, la tranquilidad parece natural, pero cuando el futuro se vuelve incierto, la mente siente que pierde estabilidad. Es allí donde aparece la verdadera prueba de fe: avanzar sin tener todas las respuestas. Dios raramente muestra el mapa completo. No porque quiera complicarnos, sino porque sabe que nuestra paz no está en la información, sino en la relación. Si nos entregara cada detalle del futuro, dependeríamos de la claridad y no de Él. La fe se fortalece cuando caminamos paso a paso, confiando en que Dios ve lo que nosotros no vemos y comprende lo que nosotros no entendemos. Él no nos pide que visualicemos todo, sino que confiemos en que Él ya lo tiene resuelto. Confiar sin ver también expone nuestros miedos más profundos: el temor a equivocarnos, a perder, a fallar, a no estar preparados. La ansiedad se alimenta de esos temores, porque interpreta la incertidumbre como una amenaza. Pero la fe interpreta la incertidumbre como un espacio donde Dios puede obrar. La incertidumbre no es un vacío, es una invitación. Una invitación a entregar el control, a depender de la guía divina y a reconocer que no estamos caminando solos. Cuando Dios nos guía, rara vez lo hace con instrucciones completas. A veces solo muestra el primer paso, y nos pide darlo aun cuando no entendemos el propósito. Otras veces guarda silencio, no para confundirnos, sino para enseñarnos a escuchar su voz con más profundidad. Ese silencio es pedagógico,
nos obliga a detenernos, a buscarlo, a depender de él en lugar de depender de nuestras proyecciones. Confiar sin ver también requiere humildad. Es reconocer que nuestra perspectiva es limitada, que nuestros análisis no abarcan todo y que nuestras conclusiones no siempre representan la verdad. La mente humana quiere certezas rápidas. Dios quiere formar un corazón confiado. Y ese corazón se moldea cuando aprendemos a decir, no entiendo el camino, pero sé quién lo guía. Esta confianza se vuelve más real cuando recordamos cómo Dios ha actuado en nuestra vida antes. Las veces en que abrió puertas inesperadas, sostuvo en momentos de debilidad o transformó situaciones que parecían sin salida. Cuando miramos hacia atrás con sinceridad, descubrimos que muchos de los mejores momentos de nuestra vida nacieron en caminos que no habíamos planeado. Eso nos muestra que Dios no necesita nuestra claridad para cumplir sus planes. Confiar sin ver el camino completo no significa caminar a ciegas. Significa caminar iluminados por la fe, sosteniendo la certeza de que Dios va delante. Él conoce cada giro, cada riesgo y cada oportunidad. Y aunque el camino parezca incierto, su guía nunca lo es. Cuando el alma aprende a descansar en esto, la ansiedad disminuye y la confianza crece. No porque comprendamos más, sino porque confiamos más en aquel que sí comprende todo. Reflexión del capítulo 3. Soltar el control no significa renunciar a la responsabilidad ni a la acción, sino reconocer que hay límites que solo Dios puede cruzar. La ansiedad muchas veces nace del intento de sostener la vida con nuestras propias fuerzas, de cargar cada detalle, cada temor y cada posibilidad como si fuéramos los únicos responsables del resultado. Pero este capítulo nos recuerda una verdad liberadora: la paz no nace de controlar, sino de confiar. Cuando entregamos lo que no podemos cambiar, algo en nuestro interior se acomoda. No es un acto de debilidad, es un acto de sabiduría espiritual. Y cuando elegimos confiar aún sin ver el camino completo, la fe empieza a reemplazar la inquietud. La incertidumbre ya no se convierte en amenaza, sino en un espacio donde Dios puede sorprendernos. La confianza no elimina todas las preguntas, pero nos permite caminar con un corazón más ligero. Dios no nos pide entender, nos pide permanecer. No nos exige claridad, nos ofrece compañía. Su guía es suficiente para cada paso, incluso para aquellos que aún no podemos ver. Y en esa verdad, el alma encuentra descanso y el control deja de ser una carga imposible. Ejercicio del capítulo 3. Soltando el control y confiando paso a paso. Busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte con intención y sin distracciones. Toma tu cuaderno y escribe en la parte superior de la página, lo que hoy suelto en manos de Dios. Déjalo allí escrito como un título simple y sincero. Ahora, cierra los ojos por unos segundos y respira profundamente. Deja que tu respiración sea el recordatorio de que no todo depende de ti. Cada inhalación simboliza recibir la presencia de Dios, cada exhalación simboliza entregar lo que pesa. Permite que tu cuerpo entre en un ritmo pausado. Cuando te sientas listo, identifica 3 situaciones que te estén generando tensión, preocupación o sensación de pérdida de control. Pueden ser cosas grandes o pequeñas, una conversación pendiente, un futuro incierto, una decisión que te inquieta o un temor que regresa con frecuencia. Escríbelas sin filtro, sin intentar suavizarlas. Este ejercicio no es para pulir tus emociones, sino para verlas con honestidad. Luego, junto a cada situación, responde a esta pregunta: ¿qué parte de esto no puedo controlar? Sé específico. Tal vez no puedas controlar la respuesta de otra persona, el resultado final, el tiempo en que algo se resuelve o los escenarios que tu mente imagina. Nombrar aquello que no está en tus manos es un acto de claridad espiritual. Finalmente, escribe una frase de entrega: esto lo dejo en tus manos. Guíame en lo que sí me corresponde. Quédate en silencio un momento, respirando con calma. Deja que la entrega descienda del papel al corazón. No necesitas sentir un cambio inmediato, basta con saber que has declarado una verdad espiritual, no estás llamado a cargar solo. Repite este ejercicio cada vez que la ansiedad aumente por querer controlar demasiado. Con el tiempo, descubrirás que soltar no es perder, sino permitir que Dios haga lo que tú no puedes. Capítulo 4. ¿Cómo renovar tus pensamientos para vencer la ansiedad? Punto 1.
Identificar los pensamientos que crean ansiedad. La ansiedad no surge de la nada. Generalmente nace de pensamientos que, repetidos una y otra vez, moldean la percepción de la realidad hasta convertirla en amenaza. Por eso, el primer paso para renovar la mente es aprender a identificar esos pensamientos. No para rechazarlos con fuerza, sino para reconocer de dónde vienen, qué provocan y qué mentira esconden detrás. La mente no se transforma con lucha, sino con luz. Muchos de los pensamientos que crean ansiedad pasan desapercibidos porque se vuelven automáticos. Aparecen sin que los invites, ¿y si todo sale mal? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si esto empeora? ¿Y si no puedo con esto? La palabra clave siempre es «y sí». Es la puerta que la ansiedad usa para entrar. Estos pensamientos no describen la realidad, describen un temor. No informan, anticipan. No guían, alarman. Identificarlos requiere honestidad interior. No basta con reconocer que estás ansioso, necesitas observar qué te estás diciendo. A veces la mente fabrica escenarios que nunca ocurrirán, pero el cuerpo lo siente como si ya fueran reales. Por eso las emociones pueden volverse abrumadoras. No están respondiendo al presente, sino a una historia que la mente está narrando sin detenerse. Otro tipo de pensamientos que alimentan la ansiedad son los que exageran responsabilidades. Depende de mí. Si no lo hago yo, nadie lo hará bien. No puedo fallar. Estas ideas crean una carga que el alma no puede sostener por mucho tiempo. Pensamientos así no solo desgastan, desconectan de la verdad de que no estamos solos, de que Dios sostiene y de que hay cosas que no deben depender de nosotros. También están los pensamientos que provienen de heridas pasadas. Siempre termina mal. Yo no merezco que las cosas salgan bien. Nada cambia. Aunque racionalmente sabemos que no son ciertos, emocionalmente pueden sentirse reales porque fueron formados en temporadas de dolor. Estos pensamientos no reflejan quién eres, sino lo que viviste. Pero si no se identifican, pueden controlar tu forma de actuar hoy. Para descubrir qué pensamientos están creando ansiedad, es necesario detenerse. El ritmo acelerado de la vida no permite ver lo que ocurre dentro. Toma unos minutos cada día para observar tu mente. Pregúntate, ¿qué me estoy diciendo que aumenta mi preocupación? Permite que aparezcan frases, sensaciones, imágenes. No las juzgues, solo míralas con claridad. Identificar estos pensamientos no los resuelve, pero abre la puerta para transformarlos. Mientras permanecen ocultos, gobiernan. Cuando salen a la luz, pierden fuerza. La mente necesita dirección espiritual, no solo lógica. Y cuando reconocemos que pensamientos están alimentando la ansiedad, nos preparamos para reemplazarlos con la verdad que viene de Dios, una verdad capaz de renovar lo que parecía imposible de cambiar. Punto 2. Sustituir pensamientos de miedo por verdades espirituales. Identificar los pensamientos que generan ansiedad es un paso importante, pero no suficiente. Una vez que los reconoces, necesitas reemplazarlos por verdades que tengan el poder de transformar tu interior. La mente no puede permanecer vacía. Aquello que sacas debe ser sustituido por algo más fuerte, más real y más estable. El miedo cede cuando una verdad espiritual ocupa su lugar. Los pensamientos de temor suelen presentarse como certezas. Esto no va a funcionar, no soy capaz, todo saldrá mal. Aunque no tienen fundamento, llegan con una autoridad que parece absoluta. No basta con decirles no es verdad, la mente necesita escuchar algo que tenga mayor peso que ese miedo. Las verdades espirituales no solo corrigen el pensamiento, lo reordenan. Son afirmaciones que vienen de Dios y por lo tanto, tienen la fuerza para desarmar aquello que la ansiedad construyó. La sustitución no es repetir frases vacías, es traer a la mente lo que Dios ha dicho y permitir que eso forme un nuevo enfoque. Por ejemplo, cuando surge el pensamiento no voy a poder, la sustitución espiritual no es un optimismo forzado, sino recordar, Dios me sostiene incluso cuando yo siento debilidad. Cuando aparece el temor esto va a terminar mal, la verdad espiritual declara, Dios tiene un plan incluso cuando yo no lo veo. El miedo dice está solo. La verdad responde, Dios está conmigo en este proceso. Este cambio no ocurre de manera automática. Es un proceso que requiere intención.
Cada vez que un pensamiento ansioso aparezca, debes detenerte y preguntarte, ¿qué verdad de Dios contradice este miedo? Este acto consciente retrasa el impulso emocional y abre espacio para la claridad. La sustitución no elimina la emoción de inmediato, pero si se hace con constancia, cambia la estructura interna desde la cual interpretas la vida. Una razón por la que esta práctica es tan poderosa es porque alinea la mente con la realidad espiritual. La ansiedad crea escenarios imaginarios, la verdad de Dios establece fundamentos. La ansiedad trabaja desde lo posible, la fe trabaja desde lo eterno. Cuando sustituyes el pensamiento de miedo por una verdad espiritual, estás eligiendo vivir desde lo que Dios dice, no desde lo que tu mente teme. También es importante comprender que las verdades espirituales no siempre se sienten reales al instante. A veces la emoción sigue ahí, aunque declares la verdad correcta. Pero la renovación de la mente ocurre con repetición, exposición y tiempo. Del mismo modo que el miedo se fortaleció al repetirse, la fe se fortalece al recordarse. Con cada sustitución, debilitas un patrón antiguo y fortaleces uno nuevo. Sustituir pensamientos de miedo por verdades espirituales es, finalmente, un acto de fe. Es elegir confiar en que las palabras de Dios tienen autoridad sobre tus pensamientos. Es permitir que la verdad tome el lugar que antes ocupaba la preocupación. Y cuando esta práctica se convierte en un hábito, la mente empieza a experimentar algo que parecía imposible, la paz que nace de pensar desde la verdad, no desde el temor. Punto 3. Vivir desde la fe y no desde la anticipación del mal. La ansiedad tiene una característica particular, siempre espera lo peor. No importa cuántas veces la realidad haya demostrado lo contrario, la mente ansiosa imagina futuros oscuros, peligros invisibles y resultados desfavorables. Esta anticipación constante del mal no solo desgasta emocionalmente, sino que bloquea la capacidad de percibir la vida con claridad. La fe, por el contrario, ofrece un enfoque totalmente distinto. No anticipa el mal, sino la presencia de Dios en cada circunstancia. Vivir desde la anticipación del mal crea un estado de alerta permanente. El corazón se tensa, el cuerpo se prepara para un peligro que no existe y la mente se llena de suposiciones que parecen certezas. La persona no vive el presente, sino un futuro que fabricó desde el temor. Esta forma de pensar impide disfrutar, descansar o confiar, porque siempre hay una voz interna diciendo algo puede salir mal. Y cuando esa voz domina, la ansiedad gobierna el interior. La fe, en cambio, no niega que la vida tenga desafíos. Pero en lugar de anticipar el mal, anticipa la fidelidad de Dios. La fe no dice todo será perfecto, dice Dios estará conmigo en todo. Ese es un enfoque completamente distinto. La fe no necesita garantías para avanzar, se sostiene en el carácter de Dios, no en la estabilidad de las circunstancias. Cuando la mente aprende a vivir desde esta perspectiva, la ansiedad pierde su fundamento. Vivir desde la fe también implica interpretar la realidad desde lo que Dios ha dicho y no desde lo que la mente teme. La ansiedad construye historias basadas en posibilidades, la fe se basa en promesas. La ansiedad imagina escenarios sin Dios, la fe recuerda que Él nunca se aparta. La ansiedad espera el desastre, la fe espera dirección. Es un cambio profundo, pero posible, cuando permitimos que la verdad de Dios renueve nuestra manera de pensar. Una de las razones por las que la anticipación del mal parece tan convincente es porque se alimenta de experiencias pasadas, heridas no sanadas o temores acumulados. Pero la fe no se construye mirando atrás, sino mirando hacia arriba. El pasado puede explicar un patrón, pero no determina el futuro. Cuando el alma aprende a ver la vida desde la fe, empieza a experimentar algo liberador. No todo pensamiento merece ser creído, no toda emoción merece ser obedecida. Vivir desde la fe no significa ignorar lo que preocupa, sino entregarlo. No significa cerrar los ojos al dolor, sino abrirlos a la presencia de Dios en medio de él. Tampoco significa negar la realidad, sino permitir que una realidad más profunda la ilumine. La fe no elimina la incertidumbre, pero da fuerza para atravesarla. Y esa fuerza desarma la anticipación del mal porque ya no se enfrenta al futuro desde el temor, sino desde la confianza. Este cambio de enfoque no se logra de un día para otro. Es un entrenamiento del alma. Cada vez que surja un pensamiento de anticipación negativa, recordarte que Dios va delante. Con el tiempo,
La mente deja de correr hacia el peor escenario y empieza a descansar en la convicción de que, pase lo que pase, Dios estará contigo. Esa es la verdadera renovación de la mente, vivir desde la fe, no desde el miedo. Reflexión del capítulo 4. La ansiedad se fortalece en la oscuridad de los pensamientos no cuestionados, en las historias internas que repetimos sin darnos cuenta, en los miedos que aceptamos como verdades. Renovar la mente no es ignorar lo que sentimos, sino aprender a reconocer qué pensamientos nos alejan de la paz y cuáles nos conducen nuevamente a Dios. La transformación comienza cuando miramos hacia adentro con sinceridad y permitimos que la luz de la verdad revele lo que la ansiedad ha distorsionado. Cada pensamiento de temor puede ser sustituido por una verdad más profunda. No una frase motivacional, sino una realidad espiritual que sostiene, que ordena y que nos recuerda quién es Dios. Este proceso no se completa en un día, es un caminar constante, una práctica espiritual que fortalece el alma y disciplina la mente. Vivir desde la fe no significa negar el dolor ni eliminar por completo la incertidumbre. Significa elegir un fundamento distinto. Cuando la fe dirige nuestros pensamientos, la anticipación del mal pierde autoridad. El futuro deja de sentirse amenazante porque sabemos que no lo enfrentamos solos. La renovación de la mente es un acto de confianza. Confiar en que Dios tiene la última palabra sobre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que vivimos. Ejercicio del capítulo 4. Reemplazando pensamientos de miedo por verdades espirituales. Busca un cuaderno o una hoja en blanco y divide la página en 2 columnas verticales. En la columna izquierda escribe como título, Lo que mi mente dice. En la columna derecha escribe, Lo que Dios dice. Esta será tu herramienta para renovar los pensamientos que alimentan la ansiedad. Ahora, cierra los ojos por un momento y respira con calma. Permite que tu mente muestre con honestidad un pensamiento de temor que haya estado repitiéndose en los últimos días. Puede ser algo como no puedo con esto va a salir mal, no estoy preparado o voy a fallar. No juzgues el pensamiento, simplemente escríbelo en la columna izquierda. Luego, siéntate unos segundos en silencio y pregúntate, ¿qué verdad de Dios contradice este miedo? Toma tu tiempo. La verdad puede ser una promesa que recuerdes, una convicción espiritual, una experiencia pasada donde viste su fidelidad, o simplemente la certeza de que Dios te acompaña. Escríbelo en la columna derecha. Haz esto con 3 pensamientos diferentes. Observa cómo, al verlos frente a frente, la mentira pierde fuerza. No se trata de pelear con la ansiedad, sino de confrontarla con luz. Este ejercicio funciona porque te ayuda a detener el ritmo automático de la mente y a reemplazar aquello que te inquieta con algo que te sostiene. Al finalizar, lee en voz baja cada verdad que escribiste. Permite que descienda a tu corazón, aunque no sientas un cambio inmediato. La renovación de la mente no es un acto emocional, sino espiritual. Cada vez que practiques este ejercicio, estarás fortaleciendo un hábito que transformará la forma en que piensas, interpretas y enfrentas la vida. Repite este proceso cada vez que un pensamiento de anticipación del mal intente dominarte. Con el tiempo, notarás cómo tu mente comienza a elegir la fe en lugar del miedo, y cómo las verdades espirituales se convierten en tu nuevo reflejo interior. Capítulo 5. Caminar en paz, una vida guiada por la confianza. Punto 1. La paz como estilo de vida. La paz no es un momento, ni una emoción pasajera, ni un estado que aparece solo cuando todo está bajo control. La paz verdadera es un estilo de vida, una manera de estar en el mundo, una postura interior que no depende de las circunstancias, sino de la relación constante con Dios. No se trata de sentir calma por ratos, sino de aprender a vivir desde un corazón que confía incluso cuando la vida se inclina hacia lo incierto. Muchas personas buscan la paz como si fuera un refugio ocasional al que entran solo cuando la ansiedad se vuelve insoportable. Pero la paz divina no está diseñada para ser un escape, está diseñada para ser una presencia continua. La paz como estilo de vida significa caminar cada día con una convicción profunda. No estoy solo, no estoy a la deriva, no dependo solo de mi capacidad. La paz se vuelve entonces la base sobre la cual interpretamos lo que vivimos. Esta manera de vivir requiere práctica espiritual. Nadie adopta la paz como estilo de vida de un momento a otro. Es un entrenamiento del alma, una disciplina suave pero firme.
Significa elegir conscientemente la serenidad cuando la mente quiere acelerar, elegir la confianza cuando el temor se insinúa, elegir la verdad cuando las dudas intentan gobernar. La paz se fortalece en las pequeñas decisiones diarias, no solo en los grandes momentos de crisis. Vivir con paz como fundamento implica aceptar que no todo será perfecto ni predecible. Pero en lugar de ver esto como una amenaza, la persona que vive en paz entiende que Dios sigue presente aún en lo que no comprende. Esta perspectiva transforma la manera en que enfrentamos los desafíos. Ya no los vemos como amenazas directas, sino como escenarios donde Dios puede manifestar su fidelidad. La paz se convierte en un filtro, no elimina la dificultad, pero evita que la dificultad determine nuestra postura interior. Este estilo de vida también requiere vigilancia. La ansiedad es insistente y puede regresar si no cuidamos el terreno del corazón. La paz no se mantiene sola, necesita ser alimentada. Requiere silencio, oración, reflexión, descanso, escucha y una conexión continua con Dios. Cuando descuidamos esta conexión, la preocupación vuelve a ocupar espacios que ya habían sido liberados. Pero cuando permanecemos atentos, la paz se convierte en un guardián interno que cuida nuestros pensamientos y emociones. La paz como estilo de vida no significa ignorar lo que duele o evitar lo que desafía. Significa enfrentar todo desde un lugar distinto. Es vivir con la certeza de que Dios camina delante, detrás y a nuestro alrededor. Es recordar que su presencia es más sólida que cualquier temor. Es elegir, una y otra vez, confiar en que Él tiene el control y que su cuidado supera cualquier inquietud humana. Con el tiempo, este estilo de vida deja de sentirse como un esfuerzo y empieza a sentirse natural. La mente se acostumbra a descansar, el alma se acostumbra a confiar y el corazón aprende a interpretar la vida desde la seguridad divina. Así es como la paz se vuelve no solo un anhelo, sino un modo de vivir. Punto 2. La confianza en Dios que se vuelve hábito. Confiar en Dios no es un sentimiento espontáneo que aparece solo en momentos de inspiración espiritual. Es un hábito que se forma, se practica y se fortalece con el tiempo. Aunque la fe puede nacer en un instante, la confianza se construye diariamente, en decisiones pequeñas y constantes que moldean el corazón hacia una postura de dependencia sincera. La confianza no se impone, se entrena. Al principio, confiar en Dios requiere un esfuerzo consciente. La mente, acostumbrada a anticipar lo peor, cuestiona la seguridad de soltar el control. El corazón, marcado por experiencias pasadas, puede resistirse a descansar plenamente. Por eso la confianza necesita repetición, elegirla incluso cuando no se siente natural. Cada elección se convierte en un ladrillo que edifica un fundamento estable dentro del alma. La confianza se vuelve hábito cuando dejamos de buscar pruebas inmediatas de que Dios está obrando. Una mente ansiosa quiere ver resultados rápidos para sentir tranquilidad. Pero la fe madura aprende a descansar sin evidencias visibles. Esta es la diferencia entre confiar de manera ocasional y confiar como hábito. En la primera, esperamos señales para creer, en la segunda, creemos antes de verlas. Con el tiempo, esta postura interior transforma la manera en que enfrentamos la incertidumbre. Un hábito de confianza también implica recordar. La memoria espiritual es una herramienta poderosa. Cada vez que Dios nos ha sostenido, guiado o sorprendido, deja una huella que sirve como ancla para futuros momentos de duda. Cuando llega una nueva preocupación, la mente habituada a confiar mira hacia atrás y dice, Dios estuvo allí, también estará aquí. Esta memoria no es nostalgia, es evidencia. Y con esa evidencia, el hábito se refuerza. Otro elemento esencial es la entrega diaria. La confianza se debilita cuando dejamos que el temor o el control recuperen su lugar. Por eso es necesario detenernos cada día, aunque sea por unos minutos, para entregar una situación, un pensamiento, un peso o una inquietud. No es una acción emocional, sino espiritual. Cuanto más constante es este acto, más habituado se vuelve el corazón a descansar en Dios sin resistirse. El hábito de confiar también transforma la conversación interna. Las palabras con las que nos hablamos empiezan a cambiar. En lugar de «y si todo sale mal», surge «Dios me guiará». En lugar de «no sé qué hacer», aparece «Dios me dará dirección a su tiempo». Estas frases no son optimismo, son declaraciones que surgen de un corazón que ha aprendido, día tras día,
a poner su seguridad en quien no falla. Finalmente, la confianza se vuelve hábito cuando entendemos que no es nuestro desempeño lo que la sostiene, sino la fidelidad de Dios. No confiamos porque somos fuertes, sino porque Él es firme. No confiamos porque entendemos todo, sino porque Él permanece cuando nosotros dudamos. Este entendimiento libera, porque hace que la confianza no dependa de nuestras emociones, sino de su carácter. Con el tiempo, el hábito se convierte en descanso natural. Lo que antes costaba, ahora fluye. Lo que antes provocaba temor, ahora genera entrega. La confianza deja de ser una reacción y se vuelve una manera de habitar la vida. Es entonces cuando el alma empieza a experimentar una paz profunda, esa paz que solo conocen quienes han hecho de la confianza en Dios su forma de vivir. Punto 3. Una vida sin afán y sin miedo. Vivir sin afán y sin miedo no significa vivir sin desafíos, sin problemas o sin momentos difíciles. Significa vivir con una actitud interior distinta, con un corazón anclado en una confianza que no depende de lo que sucede afuera. El afán nace de la sensación de que debemos correr detrás de todo. El miedo nace de la idea de que no podremos enfrentar lo que viene. Ambos son señales de un interior que ha olvidado quién sostiene la vida. Caminar sin afán y sin miedo es, ante todo, un fruto de una relación profunda con Dios. El afán se alimenta del futuro. Es una prisa interna que intenta adelantarse a lo que aún no existe. La mente se acelera imaginando escenarios, obligaciones y posibilidades que todavía no han ocurrido. Pero Jesús enseña que el afán no añade nada a nuestra vida, que correr detrás del mañana solo desgasta el corazón. Cuando aprendemos a habitar el presente, a vivir un día a la vez, a confiar en que Dios proveerá para cada paso, el afán pierde autoridad sobre nuestra mente. El miedo, por su parte, se alimenta de la vulnerabilidad. Surge cuando creemos que estamos desprotegidos, que no tenemos lo necesario o que no sabremos qué hacer ante una situación difícil. Pero la vida sin miedo no es una vida sin incertidumbre, es una vida donde la incertidumbre no paraliza porque sabemos que Dios camina delante. El miedo se debilita cuando recordamos que no enfrentamos la vida en nuestras fuerzas, sino con la guía de un Padre que conoce cada detalle de nuestro camino. Una vida sin afán y sin miedo comienza con una decisión: dejar de interpretar la vida desde nuestras capacidades y empezar a interpretarla desde la fidelidad de Dios. Cuando el alma se apoya en quien nunca falla, la mente deja de inventar futuros hostiles. Cuando confiamos en que Dios es proveedor, el afán se transforma en serenidad. Cuando confiamos en que Dios es protector, el miedo se transforma en descanso. Este tipo de vida no se construye de un día para otro. Requiere práctica espiritual, vigilancia interior y una comunicación constante con Dios. Cada vez que un pensamiento de prisa o temor aparezca, es necesario detenerse, respirar y recordar la verdad. No estás solo, no estás a la deriva, no estás desamparado. El afán y el miedo pierden poder cuando el corazón vuelve a descansar en la presencia divina. Vivir sin afán y sin miedo también implica reconocer que no necesitamos tener todas las respuestas. La carga de saberlo todo o resolverlo todo no es nuestra. Liberarnos de esa exigencia abre espacio para experimentar la paz profunda que Dios ofrece a quienes confían. La verdadera libertad interior se experimenta cuando dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida, cuando soltamos el papel de controladores y aceptamos el papel de hijos. Una vida sin afán y sin miedo es posible. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque Dios permanece perfecto en medio de ella. Cuando la confianza se vuelve hábito y la paz se vuelve estilo de vida, la ansiedad ya no gobierna el interior. Y aunque aparezcan desafíos, el alma aprende a responder con fe, con calma y con una serenidad que solo puede venir de Dios. Reflexión del capítulo 5. Vivir en paz no es negar la existencia del dolor ni cerrar los ojos frente a la incertidumbre. Es aprender a caminar con una confianza que supera lo que sentimos y que sostiene incluso cuando la vida cambia de dirección. La paz se convierte en un estilo de vida cuando dejamos de depender de nuestras fuerzas y comenzamos a descansar en la fidelidad de Dios. Es allí donde el afán pierde urgencia y el miedo pierde autoridad. La confianza se fortalece cuando elegimos entregarle a Dios cada pensamiento, cada carga y cada decisión. Es un hábito que transforma el interior porque recuerda, una y otra vez, que no estamos destinados a llevar la vida solos. Su presencia no evita los desafíos, pero nos acompaña dentro de ellos.
Y cuando esta presencia guía nuestros pasos, descubrimos que la paz no es un destino, sino un camino. Una vida sin afán y sin miedo no es una vida sin problemas, es una vida con un fundamento más fuerte que cualquier problema. Es saber que, aunque el futuro sea incierto, Dios ya está allí. Es vivir con un corazón tranquilo, no porque dominamos el camino, sino porque confiamos en quien lo ha trazado. Y en esa confianza profunda, el alma encuentra la libertad que siempre buscó. Ejercicio del capítulo 5. Practicando una vida sin afán y sin miedo. Siéntate en un lugar tranquilo, preferiblemente donde haya silencio o un ambiente que te permita respirar sin interrupciones. Toma tu cuaderno y escribe en la parte superior de la página: hoy decido caminar en paz. Esta frase será el punto de partida del ejercicio y una declaración espiritual para tu día. Cierra los ojos y respira de manera lenta y profunda. Mientras inhalas, piensa en la presencia de Dios llenando tu interior. Mientras exhalas, imagina que sueltas cualquier tensión acumulada. Repite este ciclo de respiración unas cuantas veces hasta sentir que tu cuerpo se va liberando poco a poco. Ahora, identifica una situación que te esté generando afán o miedo. Puede ser algo inmediato o algo que has cargado por mucho tiempo. Escríbelo con detalle. ¿Qué es? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué pensamientos aparecen cuando piensas en ello? No busques corregir nada, solo describe con honestidad. Después, debajo de esa descripción, escribe la respuesta de tu fe, una frase que exprese confianza en Dios. Puede ser algo como: Dios cuida de mí, no camino solo, Dios abrirá camino a su tiempo, o cualquier declaración que conecte tu corazón con la verdad espiritual. Cuando termines, coloca tu mano sobre esa frase como un gesto de entrega. Mantente así unos segundos y permite que tu interior haga silencio. Lo importante no es sentir algo extraordinario, sino reconocer que has elegido conscientemente caminar sin afán y sin miedo porque confías en Dios. Para finalizar, escribe una última línea: elijo la paz, no por mis fuerzas, sino por la presencia de Dios en mi vida. Esta afirmación refuerza el hábito que estás construyendo y ayuda a tu mente a adoptar una postura de descanso. Repite este ejercicio cada mañana o cada vez que una preocupación intente dominarte. Con el tiempo, notarás cómo tu interior empieza a reaccionar diferente, cómo el afán pierde intensidad y cómo la paz se convierte en un reflejo natural. Conclusión. A lo largo de estas páginas hemos recorrido un camino que, aunque empieza en la preocupación, termina en la confianza. La ansiedad no desaparece por voluntad propia ni se vence con fuerza humana. Se transforma cuando permitimos que Dios entre en los lugares donde nuestra mente no puede llegar. Él no nos pide entenderlo todo, ni resolverlo todo, ni cargarlo todo. Nos invita, más bien, a descansar en su presencia, a confiar aún cuando no vemos el camino completo y a creer que su cuidado siempre va delante de nosotros. Quizá aún existan preguntas sin respuesta, situaciones que no se han resuelto o momentos en los que la ansiedad intenta regresar. Pero ahora sabes algo que cambia todo: no estás solo en esa lucha interior. Dios camina contigo, sostiene tu corazón y te enseña a vivir desde una paz que no depende de las circunstancias. Esa paz no es un refugio ocasional, es un estilo de vida. Está disponible en cada respiración, en cada entrega y en cada acto de confianza, por pequeño que parezca. Vivir sin afán y sin miedo no significa vivir sin desafíos. Significa vivir con una seguridad más profunda que cualquier temor, la seguridad de que Dios es fiel. La fe no elimina la incertidumbre, pero ilumina el camino. Y cuando eliges confiar en el día tras día, tu alma aprende a descansar, tu mente empieza a renovarse y tu corazón encuentra una libertad que antes parecía imposible. Que este libro sea para ti un recordatorio constante de que no tienes que preocuparte más. No porque la vida sea perfecta, sino porque Dios está presente. Él es tu refugio en el cansancio, tu paz en la tormenta y tu guía en cada paso. Permite que su amor te acompañe, que su voz te dirija y que su paz gobierne tu interior. Y cada vez que la ansiedad intente regresar, recuerda esta verdad: tu vida está en manos de aquel que nunca pierde el control.